que lo involucra. El 9 de enero de 1927 nacía en el pueblo nuevo de Choel Choel, hoy la ciudad de Lamarque, en la isla de Choel Choel, Rodolfo Walsh. Una pregunta. Sí. ¿Se puede poner el nombre de un guerrillero, de un asesino a una estación de subte? Bueno, en Buenos Aires sí, incluso de escuelas también. Así que vamos a tratar. ¿Escuela también hay? Sí, hay una escuela de educación media llamada, aquí la hemos encontrado, Rodolfo Walsh en Villa Pueyrredón, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Mira qué lindo. Bueno, contanos quién fue Rodolfo Walsh. Bueno, Rodolfo Walsh nace en un pueblo rural, en Río Negro, luego su familia se traslada a Capilla del Señor, ahí estudia en una escuela de monjas, y después hace el secundario en la ciudad de Moreno, en el Gran Buenos Aires, en un instituto, el Instituto Fagi, que pertenecía a una asociación de la comunidad irlandesa dedicada a los huérfanos que habían quedado en Irlanda en la hambruna de 1900, una de las hambrunas más terribles porque se pudrió la cosecha completa de papa y en Irlanda no tenían qué comer porque el 90% de la dieta irlandesa era papa. La cuestión es que Rodolfo Walsh termina sus estudios, comienza a trabajar en la editorial Hachette, una editorial bastante famosa y bastante importante, era una editorial francesa pero con una sucursal en la Argentina, y desde bastante joven se dedica al periodismo. Yo quiero leer algunos textos que hablan de el devenir ideológico. Cuando le preguntan en septiembre de 1958, él tenía un poquito más de... ¿20 y pico? Sí, del 29, tenía 29 años. Le preguntan qué opinaba de la Revolución Libertadora. No soy peronista, no lo he sido ni tengo intención de serlo. Puedo sin remordimiento repetir que he sido partidario del estallido de septiembre del 55, sino que abrigué la certeza de que acababa de derrocarse un sistema que burlaba las libertades civiles y no tengo corta memoria. Lo que entonces pensé, equivocado o no, sigo pensándolo. Lo que no entiendo es por qué nos obligaron a elegir entre la barbarie peronista y la barbarie revolucionaria. Es decir, era un hombre que estaba enfrentado, digamos, en ese momento a las cuestiones. El gran cambio ideológico de Walsh se da cuando en 1959, luego de producida la Revolución Cubana, se empieza a fomentar la ida de jóvenes de los países sudamericanos a Cuba. Él viaja con Jorge Massetti, Rogelio García Lupo, un gran periodista, Gabriel García Márquez, y todos participan de la fundación de una agencia de noticias, Prensa Latina, que se convirtió en la vocera de la Revolución Cubana para toda Sudamérica. Evidentemente él tenía alguna facilidad que le va a servir mucho cuando pasa a ser agente de inteligencia de Montoneros, porque él descubre las formas de descifrar comunicaciones entre la CIA y distintos gobiernos sudamericanos. Recordemos que esto es plena Guerra Fría, ¿sí? Y ahí empieza a sentir la presión de lo que era estar en un sistema autoritario, porque él propone empezar a escribir artículos sobre lo que iba descubriendo y Fidel Castro le dice, de ninguna manera. Aquí esto es una revolución armada, no una revolución intelectual. Bueno, ahí es que él va a ir a Venezuela, luego va a ir a Guatemala, va a ir, digamos, por todos esos países que estaban en el caos por la caída de las distintas dictaduras, de las que hemos hablado la semana pasada, la de Batista, la de Marcos Pérez Jiménez, la de Trujillo, y en un momento dado él hace un reportaje que lo manda a Buenos Aires y ahí se decide cerrar Prensa Latina. El régimen cubano dice, no, si no entienden cómo es la cosa, aquí se acaba. Bueno, regresa en 1961, va a vivir en una casa alquilada en Tigre y allí
él se había enterado poco tiempo antes de la supervivencia de algunos de los que habían sido fusilados en José León Suárez durante el levantamiento de los generales Valle y Tanco, un levantamiento nacionalista del ejército contra el gobierno de Pedro Eugenio Aramburu. Esos fusilamientos en José León Suárez fueron clandestinos, es decir, no fueron amparados en ninguna ley, ni siquiera marcial. Y él empieza ahí a buscar a esos sobrevivientes y termina escribiendo la que se ha convertido en su obra más emblemática, que es Operación Masacre, que es el relato de los fusilamientos de José León Suárez. Hay que decir que él fue publicando varias veces la obra y la fue modificando, es decir, no es la primera la que ha llegado hasta ahora, sino la evolución. Es algo que después va a intentar también Tomás Eloy Martínez con Santa Evita, que es la novela de ficción basada en hechos históricos, porque no es un libro histórico, es una novela de ficción, pero que está anclada en hechos históricos y muy, muy importantes. Después va a ser lo mismo investigando quién mató a Rosendo García. Ya había comenzado la violencia política a campear aquí. Ahí lo acusa directamente a Augusto Timoteo Bandor, que era el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, de ser el responsable de la muerte de García, y Bandor termina siendo asesinado también allí en esos años. Ahí empieza cierta afición por parte de él de tener nombres de guerra, según los lugares. Entonces, el nombre de guerra que prevaleció en toda su carrera, llamémosla así, fue Esteban, pero en algún momento fue el profesor Neurus, haciendo alusión a lo delgadito, claro, delgadito, narigón y con anteojos, que era la caricatura con Super Hijitus. Primero se relaciona con el peronismo de base, un movimiento de izquierda que tenía gran inserción en los barrios más marginales del Gran Buenos Aires. De ahí surgen las Fuerzas Armadas peronistas, que terminan absorbidas por montoneros. Todo esto fue un proceso muy rápido y gigantesco, y la concentración en Montoneros tuvo que ver con la popularidad de Montoneros, ¿no? Recordemos que Montoneros aparece en la historia con el asesinato de Pedro Eugenio Aramburu, y eso le dio increíblemente eso le dio una gran popularidad. Hay cantos que recordar, por ejemplo, las famosas escaleras que haremos para llegar al cielo a ver a Evita con los huesos de Aramburu. Es decir, yo siempre digo que ahora la Argentina tiene enorme cantidad de problemas a resolver, pero cuando uno mide la década del 70 estamos viviendo en un cuento de Heidi. Sí, ¿no? Claro. Hay que valorarlo. Eso hay que valorar, que hay cosas que hay que mejorar, obvio. Pero hoy no llegamos ni a trompearnos en la calle para pegar un cartel en una pared. Es decir, hay cosas que la Argentina ha aprendido de su pasado trágico. Ahí él se empieza a relacionar en Montoneros y va ocupando lentamente, si bien sigue, él era muy amigo de Paco Urondo, un guerrillero que después se va a suicidar rompiendo su ampolla de cianuro cuando va en una operación guerrillera a Mendoza, ¿sí? También era amigo de Miguel Bonazo, que Miguel Bonazo hace todo un giro y rompe con Montoneros, sobre todo porque mucha gente no compartía el giro militarista de Montoneros, que dejó la política para convertirse estrictamente en una organización guerrillera. Después hace una investigación muy interesante sobre el caso Satanowski, un abogado que fue asesinado en el año 57, y hay que decir que también en la literatura había publicado algunos relatos policiales, algunos relatos de su infancia, siempre con el modelo de la novela de ficción, aunque tuviera anclaje que está allí. Cuando Montoneros pasa a la clandestinidad, él se opone al paso a la clandestinidad en el gobierno de Isabel Perón, pero permanece en la organización. Es decir, manifiesta su disidencia, pero sigue siendo orgánico. Después del 24 de marzo del 76, funda una agencia de noticias clandestina llamada Ancla,
con la cual iban tirando, digamos, información a partir de, digamos, lo que eran cables que se entregaban mano a mano, porque obviamente no podían hacer eso. Bueno, el 76 es un año duro en lo personal por Walsh, para Walsh, primero porque, bueno, él se instala en una casa en San Vicente, allá entre Alejandro Corn y San Vicente, casi en un paraje rural. Su amigo Paco Urondo muere el 17 de junio del 76 en Cuyo, y luego muere su hija. Acá uno tiene que entrar a tratar de aclarar cosas que son espantosas, pero en la que la verdad tiene que prevalecer. Urondo se suicida, no fue asesinado en un enfrentamiento. En el marco de un enfrentamiento, él decidió masticar la pastilla de cianuro. Todos tenían la pastilla de cianuro. Todos llevaban la pastilla de cianuro. Y después, en un enfrentamiento, el 29 de septiembre del 76, una de las hijas de Walsh, la otra hija, Patricia Walsh, una dirigente reconocida de la izquierda argentina, la hija, María Victoria, digamos, se enfrenta con la policía y en un momento dado son detenidos, y ella y quien la acompañaba, Alberto Medina, hacen un discurso que dice, estas cosas son escalofriantes y por eso digo, sirven para poner en un lugar adecuado cómo hay cosas que la Argentina ha hecho mejor y hace mejor ahora. Ustedes no nos matan, nosotros elegimos morir, y ambos se ponen una pistola en la sien y se suicidan delante de la policía. Lo grave de esto es que en algunos casos van a encontrar ustedes que fueron asesinados por las fuerzas de seguridad. Es decir, era en el marco de un enfrentamiento, pero se suicidaron. Después va a tener una participación importante como jefe de inteligencia de Montoneros Walsh en la organización del peor atentado que se sufrió hasta la AMIA, que fue la voladura del comedor de la de Coordinación Federal, donde una bomba vietnamita, es decir, una bomba llena de esquirlas clavos que asesinaron a 27 personas. Bueno, ese operativo fue planificado por Walsh y, digamos, lo ejecutó un dependiente de él en la Montoneros, un atentado terrible que increíblemente nunca ha llegado a la conclusión judicial, ¿no? Claro. Qué bárbaro. El 24 de marzo del 77, él hace una carta abierta a la Junta Militar, y cuando la va llevando a distintos buzones para que fuera repartida, en un enfrentamiento que tiene en la esquina de la avenida Entre Ríos y la avenida San Juan, se produce un tiroteo. Esto fue el 25 de marzo, en realidad, el día siguiente del 77, muere, digamos, en medio de ese tiroteo. Lo último que se sabe de él es que su cadáver es subido. Hay alguna versión que dice que podría estar agonizando, pero claramente, digamos, no respondía a ningún signo vital. Lo suben a un Falcon verde, lo secuestran y digamos, hay testimonios que son bastante cuestionables, donde se dice que su cadáver fue llevado y exhibido en la ESMA. Finalmente fue juzgado, hubo gente que terminó presa por estos testimonios, y bueno, no se sabe el destino del cuerpo de Walsh, por lo tanto figura entre los desaparecidos. El solo relatar esto nos ubica en la tragedia argentina, en lo más profundo, donde no hay buenos y malos, no hay blancos y negros, sino que es todo la peor de las oscuridades. Es sorprendente que luego se haya hecho una tarea de limpieza de la figura de Walsh, borrando su pasado guerrillero. Es decir, más allá de que se lo homenajee, que es una cuestión que puede ser discutible, pero alguien se lo puede hacer, lo que es sí discutible es que no se hace alusión a toda la biografía. Claro. Solamente se habla de la parte literaria, de la parte periodística. Era un buen escritor, era un buen periodista, pero bueno, forma parte de esos años oscuros que entristecieron a la Argentina. Gracias, profe. De nada.